Esta mañana está con nosotros Felipe Vallejo, director general de Bitso en México. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, Rodrigo. Muy bien, ¿tú? Gracias por estar aquí esta mañana. Lo logramos, pero ya llevamos un buen rato buscándote. Bueno, más bien tú y yo hablando para ver qué día se lograba. Oye, bueno, pues primero lo básico, que le cuentes al público cómo ha evolucionado Bitso, dónde está su evaluación, que no es lo importante, pero sí para dimensionar, digamos, pues esta plataforma que lleva un montón ya de tiempo y que, bueno, pues ha ido prosperando. Sobre todo, pues cuéntanos esta dimensión de Bitso. Sí, bueno, algunos datos interesantes de Bitso. La última evaluación que se hizo pública, porque somos empresa privada, Sí. fue de 2.200 millones de dólares en 2021. Un poquito direccionalmente hemos crecido muchísimo los ingresos de la compañía a partir de dos fuentes de crecimiento. Hemos crecido básicamente 2.5, casi tres veces los ingresos en los últimos 4 o 5 años. Y los dos motores del crecimiento, uno son más productos de inversión, ¿no? Aunado a la subida de los activos virtuales, pero también recientemente agregamos más productos como poder comprar dólares digitales, estos con 2, 3 años, y luego acciones, ¿no? Y luego otra cosa que ha crecido muchísimo es esta parte de Bitso Business, que son servicios B2B, ¿no? Para servicios empresariales de pagos, ¿no? De SPAY, acceso a SPAY, acceso a pagos internacionales, etcétera, ¿no? Claro. Entonces son las dos de crecimiento y hemos llegado ya a casi a más de 10 millones de usuarios en México. Perdón, a nivel global. Esto es a nivel global. 10 millones a nivel global. Y eso ha sido extraordinario el crecimiento, la verdad. Si me lo hubieras dicho, como siempre te digo lo mismo, pero si me lo hubieras preguntado, nunca hubiera adivinado que iba a ser este el crecimiento, ¿no? Claro, y algunas me has contado cuando conociste a Daniel Fogel, ¿no? Muy al principio, cuando él estaba ahí en la universidad, empezando a minar. Difícil haber anticipado pues lo que hoy han construido. Ahora, ¿en qué geografías están operando y sobre todo bajo qué paraguas regulatorio operan, por ejemplo, en México? Porque sigue, por más que va avanzando, esto se va consolidando, me refiero al ecosistema de criptoactivos, pues siguen a veces los mismos señalamientos, etcétera, pero pues, ustedes eligieron un camino regulatorio complicado justo pues para tener esta certeza y sobre todo, bueno, pues también lo que implica, por ejemplo, temas cuando uno transacciona México-Estados Unidos, porque el tema de las remesas es un caso de uso bien importante, pues eso requiere muchos mecanismos, digamos, de vigilancia, etcétera, de cumplimiento en materia de lavado de dinero. Pero bueno, ¿cuál es su figura regulatoria en México y en cuántos países operan hoy? Sí, mira, operamos en Argentina, Colombia, Brasil, México y somos partners con algunas entidades que son reguladas en Estados Unidos. Nosotros no damos servicio, digamos, directamente allá o de Ujú. alguna manera, pero sí que a través de partners con licencias financieras. ¿Cómo operamos? Realmente Bitso es la marca que más se conoce, ¿no? Pero hay un grupo empresarial arriba y en el paraguas del grupo empresarial básicamente tenemos algunas licencias de pagos. Tenemos licencias de pagos en Brasil, teníamos una de crédito en Brasil, una de pagos en Argentina, ¿no? Fuimos la primera IFPE en México con Ujú. envío. Envío es la entidad regulada en México en la que tú tienes tus pesos, ¿no? Y puedes hacer pagos, es nuestro wallet aquí en México. Ahora tenemos un asesor de inversión como parte del grupo empresarial y es como ofrecemos acciones, ¿no? Entonces, digamos, hemos elegido, tú lo dijiste muy bien, el camino un poquito más riguroso regulatoriamente, pero nos ha funcionado muy bien y definitivamente eso nos ha hecho los líderes ahora, antes en cripto, ahora yo te diría que en finanzas digitales en la región, ¿no? Claro. ¿Cómo se ve el 2026? Sobre todo porque, pues, en las últimas semanas, Bitcoin, por ejemplo, que siempre es como el gran referente, digamos, cuando uno habla de estos asuntos. Ahorita lo estoy viendo a $67,438. Y siempre hay todo un debate, digo, nos podemos echar como 20 programas en términos si era oro digital, si no era oro digital, cómo se comporta, está correlacionado con el Nasdaq, si no, si este precio es el adecuado. El otro día veía un análisis que decía, no, pues el precio de Bitcoin
cero, ¿no? Y tampoco creo, o sea, hay una enorme demanda. Hay toda una dinámica de los ETFs, digamos que hoy pues ponen mucho volumen allá afuera. Pero bueno, ¿cuál es tu visión? Hablemos primero de Bitcoin porque ya entré por ahí y luego cómo estás viendo el 2026 en su conjunto. Sí, claro. La primera parte es que en Bitso nunca hemos hecho la recomendación de que pongas 100% tu portafolio en Bitcoin, ¿no? Claro. Ni en Sí. ningún activo, ¿no? Siempre hemos platicado mucho el tema de diversificación, ¿no? Y de cómo generamos inversionistas en América Latina, y damos las herramientas. Ahora tenemos varias herramientas de inteligencia artificial, cómo te crean tu portafolio en Bitso, ¿no? Y te lo puede conjugar entre divisas, te lo puede conjugar con acciones, te lo puede jugar con Bitcoin, etcétera. No es la primera parte, nunca hemos dicho, o sea, nunca hemos Claro. dicho, convierte todo el 100% de tu patrimonio a Bitcoin, ¿no? Que habrá quien sí lo piense, ¿no? Lo segundo es el precio del Bitcoin. Fíjate, yo entré a Bitso o sea, cuando empezamos, digamos, éramos poquititas personas. Y Daniel me invita a este proyecto y nos hicimos un recordatorio en la empresa de a qué precio de Bitcoin entraste, ¿no? Ujú. Y el mío fue $350, ¿no? Wow. Y para que todos sepan, no me vayan aquí a venir ¿no? a llevar. Luego los No vendiste. compré no compré lo suficiente, ¿no? Exacto. Que- pero esa es la historia de Bitcoin, ¿no? Siempre decimos que ya está muy caro, ¿no? Cuando llegó a $1,000 estaba caro, cuando llegó a 5,000 estaba caro, cuando llegó a 20,000. Y lo único que estamos viendo y más allá del precio, yo creo que este es un activo que sigue siendo volátil. Es un activo que si lo vas a tener menos de 5 años, no tiene tanto sentido, ¿no? Es porque no sabes si lo vas a necesitar en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Ujú. No es un activo que yo sugiero que compres, ¿no? Pero si vas a tenerlo muchos años y es un porcentaje de tu portafolio que no te urja en los próximos 5 años, yo creo que es muy buena idea. ¿Por qué? Eh, Porque la única tendencia que hemos estado viendo es cómo la oferta está topada y cómo la demanda va a crecer y crece y crece. Pero la demanda ahora crece y crece y crece en demandas en ETFs y en Ujú. instrumentos mucho más sofisticados, con inversionistas con mucho más dinero y mucho más sofisticados, ¿no? ¿Qué le pasó al precio? Hay muchas teorías. A mí una que me gusta mucho es que pues, estos inversionistas más sofisticados son los que hicieron que subiera el precio con estos ETFs, Ujú. pero también son más sofisticados, ¿no? Entonces, Claro. en cuanto empieza a haber riesgos geopolíticos, empieza a haber, de repente, el mundo, pues ahorita la palabra es un poco raro, ¿no? Nos sentimos todos incómodos, pero ¿qué pasa cuando el dólar empieza a bajar, ¿no? Que es el refugio normal, ¿no? Entonces, tienes de repente subidas de la plata y el oro del 30-40% que también puedes comprar en Bitso exposición a oro, ¿no? Plata, Ujú. oro, también puedes armar tu portafolio. Em, y de repente el siguiente día se cae en 30%. Entonces, realmente la pregunta no es si Bitcoin es un activo en el corto plazo, un safe haven. La pregunta es, ¿qué es el safe haven en este momento, ¿no? Claro, ¿Cuál es yo sí, no sé si alguien me tiene esa respuesta, me encantaría. Pero una cosa que sí tiene Bitcoin es que si tienes un porcentaje de tu portafolio ahí, ¿no? sí, Ponle entre el 1 y el 5% de tu portafolio, definitivamente es dinero que puedes mover, claro. tienes acceso a él 24/7. Felipe, No debo hacer un está. corte, pero vamos a un corte, regresamos, seguimos platicando de esto porque es fascinante, no solo Bitcoin, sino en general lo que han ido construyendo ustedes. Y regresamos con más. Esta mañana está Felipe y bueno, pues ya estamos hablando de Bitcoin, qué está pasando con el precio, mencionando y lo decías, bueno, pues ustedes no recomiendan, digamos que no son cripto, bueno, Bitcoin, ya no me acuerdo cuál es el nombre y coincido contigo, ¿no? Maximalist, ¿no? Exactamente, maximalist, exacto. Pues yo me acuerdo cuando estaba en 23 y me lo han recordado acá en el programa, yo decía, no, pues ya está muy caro y pues, ¿dónde está? Y luego vino el tema de Sam Bankman-Fried y yo dije, de esta sí va a estar complicado que se vuelva a recuperar y ahí va. Y ahí, digamos, es complejo el asunto, sobre todo por el entorno regulatorio de Estados Unidos que detona un montón y luego había comportamientos contraintuitivos, ¿no? Cuando Trump anunciaba que ya iba a avanzar más en la regulación, recordando que en Memphis asistió a la conferencia
una conferencia justo pre la elección del 2024 y ahí como que quedó muy bien con esa comunidad, eso le ayudó y obviamente hay un mejor entorno, digamos, regulatorio aparentemente en Estados Unidos y eso cuando se daban los anuncios pues uno pensaba, oye, va a subir y lejos de subir pues luego bajaba en parte, o así lo interpreto, por estos grandes jugadores sofisticados y a ello hay que sumar, perdón, pues los hijos de Donald Trump que están haciendo criptonegocios, de repente hay conflicto de interés, en fin, entonces está todo muy revuelto. Pero más allá de ello, ¿cómo estás viendo la tecnología en 2026, sobre todo el famoso blockchain? Ustedes, como ya lo mencionabas, pues se han ido sofisticando a convertirse más bien en una solución financiera, pero ¿cuál es tu óptica de 2026? ¿Hacia dónde están moviendo las cosas en la industria y en ustedes en particular? Sí, interesante porque, o sea, sí, la parte de Bitcoin todos estábamos, y bueno, pues, mucha gente pensaba que iba a llegar a 200,000 el año pasado y pasó lo contrario, ¿no? Sí. Eh, pero mira, fíjate que si empiezas a ver los factores macro, y yo ahorita me muevo a la parte de blockchain, ahorita está a punto, y de hecho en los prediction markets está en un 70%, los 60% la probabilidad de que pase la ley cripto en Estados Unidos. Ya pasó el Genius Act, ¿no? El año pasado, Ujú. y en los próximos meses, semanas, se espera que pudiera pasar esta que se llama el Clarity Act, Ajá. que ese sí es una ley cripto, ¿no? Oye, En ¿qué Estados Unidos. comprendería? Le llaman, están hasta en el Comité de Agricultura, por el tema de que va a ser tratado como un commodity en Ajá. Estados Unidos, Ok. no como un valor. Sí. Entonces, tiene todo el tema de cómo se hace el resguardo, quién puede hacer el resguardo, si hay el tema que está atorando ahorita la discusión entre bancos, algunos bancos y cripto en Estados Unidos, el tema de los yields, de que puedas con stablecoins dar rendimientos, ¿no? Ese es el Ajá. gran tema que está ahí atorando la conversación. Los bancos dicen, no, pues es que si dejas que hagan eso las empresas cripto que no son banco, entonces los depósitos se pueden salir, ¿no? De los bancos, sobre todo los community banks, ¿no? Las empresas cripto dicen, no, pues estoy compartiendo los rendimientos con mis clientes, pues ¿qué tiene de malo, no? Entonces, hay esta tensión un poquito ahí en Estados Unidos, pero parece que se va a resolver, Oye, al menos y, y esto te quiero sí. preguntar, porque los bancos grandes, los bancos de inversión, parecería cuando uno ve, bueno, pues ciertos jugadores, eh, pues ya lo están absorbiendo, ¿no? Es dicen, la interpretación que yo tengo, digo, hay que seguir en este programa 18,000 temas entre Trump, los extraterrestres ahora, Irán, en Las fin, más todo lo extraterrestres. local. Pero no, ya en serio, parecería que los grandes entes financieros, no solo los bancos de inversión, pienso incluso los BlackRock, etcétera, hablando de los ETFs, pues ya también entraron, ¿no? Dijeron, si el público quiere ese activo, pues nosotros también se los vendemos. Y ahí la relación, antes había una resistencia importante de Wall Street, hoy yo no la veo tanto, pero saber justo en esto que mencionabas, en términos de, pues qué tanto ya es un tema de bancos más regionales y pequeños, y cómo lo ve Wall Street en términos de la regulación que estabas mencionando. Bueno, estuve en Davos hace un mes, más Sí. o menos, un poco menos, y los grandes temas fueron 70% Trump, Ujú. 20% inteligencia artificial y luego y un 10% tokenización, ¿no? ¿Cómo lo ven? Larry Flink no dejó de decir que el futuro, él sí es Bitcoin maximalist casi casi, Sí. pero él dice que Bitcoin sí, y lo que más emocionaba a todos los empresarios ahí presentes, CEOs de bancos, los bancos más grandes de Estados Unidos, del mundo, era el tema de tokenización. Eso los trae muy, muy emocionados, y yo sí estaría emocionado de eso, ¿no? El año pasado se hicieron más pagos en stablecoins, en dólares, ¿no? Que en toda la red de Visa y Mastercard sumadas, ¿no? Hubo más volumen de transaccionabilidad, ¿no? Claro. Eh, entonces, y tienes más de 300,000 millones de dólares ya en reserva, ¿no? En activos bajo manejo de estas stablecoins, solo entre las dos más grandes, ¿no? Que son USDC y USDT. Son monedas estables, ¿no? Tokenizadas. Pero entonces, eso es lo que más emociona en este momento. El tema de Bitcoin, yo te diría que la emoción pasó de una etapa de emoción exuberante ahora a una etapa
los inversionistas más institucionales son los que están moviendo el precio, ¿no? Entonces es más estable de alguna manera, ¿no? Y tiene un poco más de racional, ¿no? Detrás Claro. de cómo se mueve el precio, ¿no? Ahora, ¿cómo explicarías de una manera sencilla tokenización? Porque creo que pensaba, yo creo que tú lo vas a explicar mejor que yo, pensaba en el público y decía, seguro varios ya no supieron qué fue. Sí, tokenización te voy a decir, lo que más se está tokenizando, tokenizar quiere decir hacer algo digital, ¿no? Ajá, Ponerle una capa digital y es una representación digital de algo, ¿no? Ahorita tenemos representación digital del dinero en nuestra banca en línea, ¿no? O en tu app de fintech, lo que sea que uses, tienes una representación digital de un dólar, de un peso o de un algo, ¿no? Lo que habíamos batallado mucho es que estas representaciones digitales eran cada banco tenía su sistema y luego cada país tenía su sistema. Entonces era un sistema fragmentado, ¿no? Hoy en día lo que te permite el blockchain es tokenizar o digitalizar y hacer la representación de algo que puedes transaccionar en una sola red. ¿Qué quiere decir? Que entonces si tú tokenizas un dólar, yo te puedo pasar de mi celular a tu celular un dólar, ¿no? Ya no necesito una app claro, necesariamente de un banco o de algo para pasarte un dólar. Puedo usarla, puedo usar Bitso, sí. ¿no? Que entonces te vuelve más fácil la experiencia. Pero, por ejemplo, si ahorita yo quiero mandarte un dólar, estamos los dos sentados en México en un café y te quiero mandar un dólar a ti, ¿cómo lo hago? Claro. Te lo Y, pregunto. y, claro, Imposible, y ¿no? lo explicaría así, digamos, y si me permites, lo que pasa es que es cómo se hablan las bases de datos de cada instancia, ¿no? Es decir, si yo tengo en X banco y tú en otro banco y te quiero enviar un dólar, es la base de datos de mi banco que tiene registrado Rodrigo tiene un dólar, pues le tiene que hablar a una serie de mecanismos intermedios para que tu banco, digamos, diga, ya recibí un dólar y hay distintos mecanismos desde procesamiento de pagos, en fin, son muchos eslabones o engranajes. Y aquí lo que estamos diciendo es que sería una sola base de datos en la que se comunican las distintas instancias, ¿no? Es decir, está tokenizado en la encriptación colaborativa de un blockchain o de una base de datos común de la que todos nos alimentamos. Y como funciona Correcto. actualmente en las soberanías de los países, pues tienes, digamos, protocolos de bases de datos locales, por ejemplo, en el caso de México, regulados por la CNB, cada banco tiene su base de datos en términos del registro de los depósitos y bueno, pues cada uno va haciendo. Ahora, es interesante porque por eso han planteado que, digamos, y se me va a acabar el programa, pero es fascinante el tema, digamos, el blockchain en algún momento, la tokenización o el famoso dólar digital pensando en Estados Unidos, o el peso digital tokenizado, pues podría llevarte a que los depósitos ya ocurren, digamos, en esa base de datos, en ese banco central, y por eso se ha planteado que incluso los bancos, pues como tal, pues te darían el servicio de acceder digamos, a esa base de datos con distintos valores agregados, pero es un mundo utópico que todavía no llegamos, ¿no? No sé si utópico, pero estaría planteado así, ¿no? Más o menos, ya me enredé, Sí, pero correcto. Estamos bastante cerca, ¿eh? Y bastante cerca sí, en Estados Unidos. Y yo creo que en México la parte de tokenización cada vez hay menos resistencia de alguna manera, ¿no? Pero sí es como lo explicas. O sea, en la práctica la gente usa mucho el SPAY, ¿no? Que es un gran sí, sistema de pagos. Ese es como una especie de SPAY global que no solo acepta dólares, pesos, no solo acepta pesos, acepta dólares, euros, todo lo que sea, y no solo acepta divisas. Podrías déjame te mando un pedacito de oro, ¿no? ujú, Que está claro. tokenizado. Un SPAY de que manda todos los activos a todos los países, entre todos los países. Una sola red, ¿no? Claro, yo creo que tenemos que hacer un broadcast para tener como 2 horas y poder tocar la superficie de este asunto, porque ya se me acabó el programa, mi querido Felipe, pero siempre un gusto platicar contigo. Evidentemente, bueno, pues ustedes, ya me decías, 10 millones de usuarios en varios países de América Latina. Es una plataforma que ha crecido de manera muy seria y bueno, pues te agradezco mucho la entrevista y espero poder cuadrar contigo pronto una entrevista más larga. Y si no, y si me alcanzas, los esperamos a todos en el FinTech Festival, que también soy presidente de la asociación, el 26 de febrero, ahí en el Papalote. Así en el comercial, va a estar buenísimo. Ojalá puedas llegar un ratito, Rodrigo. Ojalá que lo logre, estimado. Te mando un abrazo. Nos vemos. Gracias. Ahí vimos y escuchamos a Felipe Vallejo, director general de Bitso en México.